¿Cómo está, distinguida Zenobia Aida Claros Ticona? Gracias por permitirnos entrar en contacto con usted para hablar sobre la provincia andina de Tarata, que en agosto del año pasado cumplieron el centenario de su reincorporación a la heredad nacional. La historia indica que Tarata regresó físicamente al Perú 4 años antes que Tacna, por la intervención del gobierno norteamericano, que hizo ver al invasor chileno que indebidamente tenía cautiva a Tarata. Eso, imagino, debe ser parte de la historia que usted la está plasmando en el libro. No he leído el libro, no tengo la menor idea, pero le aseguro que apenas lo leamos, entonces sabremos de qué se trata. Entonces, hablemos de la ceremonia. Este jueves tengo entendido que presenta usted el libro sobre la historia de Tarata. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Radio 1. Gracias, señor Conilla, por este espacio que me concede. Realmente me regocija porque a través de estas ondas yo llego a homenajear a mi tierra, a esa tierra que me dio la vida, a esa tierra que me vio nacer, que es Tarata. Y el afán de mi obra, el afán de todo el quehacer de estos últimos años principalmente, es hacer resaltar su nombre, demostrar que Tarata es valiosa, demostrar que Tarata tiene una historia muy rica, pero que ha estado, enterrada prácticamente. Por eso es que me he dedicado años a buscar datos, reunir bibliografía, tanto en bibliotecas, hemerotecas, en fin, protocolos notariales, cada escrito que ha caído en mis manos, cada versión oral que he recibido, todo ha sido fructífero para compilar todo esto, condensarlo en un libro que lo estoy presentando justamente este jueves 29 a las 7 de la noche en el Club Unión, en la Sala Grau. Ya, oiga, se encontraron 2 profesionales entonces, uno que es típico de investigación, que es la profesora, y además usted es abogada. Sí, también. Ya, por eso le decía, 2 profesionales se encontraron para hurgar en la biblioteca, libros, detalles, documentos, familias, etcétera. Sí. Claro, también de hecho he acudido a archivos, por ejemplo, he escudriñado en registros de matrimonio, nacimiento, de funciones, tanto civiles como religiosas. He acudido a la curia, he escarbado, pero registros del primero hasta el 1901 que existen ahí, y después me he tenido que trasladar al registro actual y valerme de todo. Como le digo, era una curiosidad de buscar donde había una palabra Tarata en los libros, pues a leerlo, buscar y seguir buscando. Eso me ha mantenido vigente, dado también la gran facilidad que actualmente yo ya soy profesora docente, docente cesante. Ya. Entonces ya he dispuesto al menos de tiempo y mi afán como le repito, conseguir datos para que estos se conserven, salgan del olvido y sobre todo brindarles estas fuentes de que las tengan a la mano las generaciones de mi tiempo, mis contemporáneos, que puedan ellos también transmitir sus experiencias a las generaciones nuevas, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Lo hago con ese fin de perennizar. Y la protagonista de todo esto es Tarata. Me dicen que es una obra de investigación histórica que reconstruye con rigor y sensibilidad. Cierto, sí, he tratado, fíjese, yo no soy escritora, no soy historiadora, pero he tratado de que lo más veraz posible sea tratado con esa, ¿qué le digo? Bien dice, con esa sensibilidad, ¿no? Porque amo a mi tierra y quiero lo mejor para ella. El libro, ¿cómo está hecho? Me refiero, ¿qué partes tiene? ¿De dónde comienza usted? Porque me habla usted algo de la época prehispánica. Claro, este libro es estructurado en 10 capítulos
Es desde los orígenes del poblamiento, de allá a los 10.000 años aproximadamente antes de Cristo, y el lento poblamiento hasta luego, por las etapas pre-inca, por supuesto, el incanato, que es muy leve, conquista, virreinato, y también la vida durante el virreinato, su presencia en la época de la emancipación, Tarata en los primeros años de vida republicana, todos los sufrimientos que tuvo preguerra del Pacífico, durante la guerra misma, después de que fue cautiva, y remarco injustamente. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883, para nada figuraba Tarata, solamente eran las provincias de Tacna y Arica. Así es. Las que estaban como rehenes, ¿no? Claro. Pero yo no sé por qué, o el destino mismo, que Tarata fue comprendida también, fue invadida. Desde 1880 prácticamente fue ocupada por las fuerzas chilenas. Y permaneció cautiva durante 25 años. Y el invasor... El 1 de septiembre o 1 de septiembre de 1925, cumpliendo el laudo que ya fue dado en marzo de ese año, como usted ya en el preludio dijo, el gobierno árbitro, el gobierno de Estados Unidos, ya determinó que había estado desde el inicio injustamente comprendida Tarata y que debía ser devuelta. Por eso que el primer acto de la comisión plebiscitaria fue justamente devolver Tarata. Por eso es que yo uso mucho la palabra reintegración, porque fue devuelta, devolución, ¿no? Se produjo la devolución. Entonces, Tarata desde el comienzo fue peruana, ¿no? Entonces, a ver, Tarata no solamente es historia por la ocupación, que es la que más se conoce, que es la que más se ha difundido, y es que no se olvide usted que el invasor chileno cometió crímenes, secuestros, asesinatos, robos, ¿no es cierto?, violaciones a las jovencitas, etcétera, tanto en Tacna como en Tarata. Entonces, lo cautivo de Tarata es lo que se conoce ya con la ocupación chilena. Sí, mire, esa etapa la toco, sí, con todo el material que he encontrado. Y destaco, y como le digo, subrayo, que todo ese sufrimiento que usted ha enumerado en este momento, lo ha sufrido sin tener por qué, sin culpa. Ha sido una rea que no tuvo sentencia, ¿no? Que no se demostró nada, no tenía ninguna razón de ser. Claro. Todo lo padeció. Es por eso que muchas veces nosotros los tarateños decimos, ¿no? Todo ese sufrimiento en todos estos años de república no ha sido resarcido. Tarata no ha sido indemnizada. Se ha dado leyes que no se han cumplido. Desde la ley Tacna se habló de represas, de hospital, colegio secundario. Y si ahí en mi libro demuestro qué año recién se fundó el primer colegio secundario. Hasta ahorita no tiene un hospital de categoría. Le falta tantas cosas. Entonces, yo quiero ser esa voz, en cierta forma, demostrar que Tarata se merece, porque es una tierra, como hasta ostenta el título de ejemplo de patriotismo. Entonces, hay que darle al César lo que es del César, ¿sí o no? En la historia sobre la ocupación, me habló usted algo sobre la iglesia, que también ha sido su fuente de conocimiento. A ver, ¿qué nos puede hablar? Porque mire, cuando se acordó hacer el plebiscito, los chilenos encontraron que las fuentes patrióticas donde se enseñaba el patriotismo a los niños y a los adultos era en las escuelas, pero también en las iglesias. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los chilenos? Cerraron los colegios, y también cerraron las iglesias y expulsaron a los sacerdotes. Entonces, háblenos de esa parte del libro, imagino que debe estar también ahí. Bien, el sacerdote Flores fue expulsado y claro que después ellos alegaban tener derecho a tener un cura
pero trajeron a un sacerdote castrense, que mayor labor no pudo hacer, por supuesto, esos años. Sí. Y Tarata, perdón, estaba pues huérfana, como digamos de apoyo. Había al inicio un juez letrado, lo quitaron, entonces prácticamente los pobladores no tenían a dónde acudir. Y muchos de las familias que salían, que fugaban porque tenían que huir, porque los mataban los chilenos, terminaron en Tarata. Acuérdese la familia de los sucesos de Chayaviento. Claro que esos sucesos ya fueron en el 26, ¿no? Cuando Tarata ya fue entregada. Pero las familias tarateñas, algunas familias que tuvieron que irse a otros lugares, fueron fáciles en cierta forma porque se pasaron a Ticaco, que era territorio peruano. Sí, hay referencias de varios, no familias enteras, pero sí cabezas de familia que se fueron a Ticaco. Háblenos un poco, Sociedad de Irrelentos. Háblenos un poco de la Tarata prehispánica. ¿Qué hay de los ayllus? ¿Qué hay de los cacicazgos de Tarata? Porque hay. Mire, claro, los ayllus más conocidos en Tarata, digamos Tarata más céntrica, eran por ejemplo el ayllu vecino, el ayllu forasteros, el ayllu lancata, el ayllu yunga, el ayllu lupaca o lupaja, que justo de esos ayllus varios solo quedaron los dos que hasta ahora persisten como comunidades de riego, que son Yunga y Lupaja. Pero aparte los ayllus que actualmente son distritos, ¿no? El ayllu Mocho, el ayllu Capanique. El Mocho era Ticaco, Capanique, Estique. Después los otros ayllus yungas, toda la quebrada, o sea, todos los poblados en la cuenca del río Sama. Todos ellos, también pues Itacala, que actualmente es Itajara, Susapaya, todas esas partes eran ayllus, Yauli, que se me va de la memoria el otro, pero eran unos Urinsaya, Anansaya. Yeah. Todos esos ayllus se convirtieron posteriormente ya en anexos, actualmente distritos de Tarata. Oiga, y con el tiempo, a ver, los amigos, yo los trato así, amigos, pero eran comunidades Yunga y Lupaja, cuando había la guerra por el agua eran irreconciliables. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Ahora se juntan, se reúnen, hacen sus peticiones juntos, los Yungas y los Lupajas. Eso es lo que se está logrando, fíjese, porque era una competencia bien ancestral, dado que estos dos grupos que fueron los mayoritarios en Tarata, los que han permanecido, siempre tenían disputas. Sí, pues. Claro, especialmente por el agua. Claro, en mi libro, es que los chilenos establecieron normas para la entrega del agua. Sí, claro. Es bastante compleja la situación y es bastante antigua, sí. Este tratado en mi libro también le ocupa todo un capítulo casi del agua, referente al agua, las disputas, todos los problemas que hubo a raíz de esto, entre los dos ayllus más dominantes, y dicho sea de paso, siempre han tenido rencillas porque cada uno de ellos quería ser el que mandaba, ¿no? Pero demuestro ahí que todos los cacicazgos han sido del ayllu Lupaca o Lupaja. Nunca Yunga tuvo un cacique, o un cacique. Y dígame, sí. En el libro habla usted del famoso Ticalaco. Claro, está nombrado, sí, porque por si acaso. Que tanta inspiración ha traído a muchas generaciones, ¿no? Sí. Incluso para foráneos, ¿eh? Le llamamos, aunque es un pequeño riachuelo, ¿no? Sí, incluso para foráneos. Claro, sí, y justo la canción, ¿no? Ha sido muy antigua, incluso ha sido, ¿qué le digo?, corregida, aumentada por diferentes personas, es por eso que actualmente figura como con derechos reservados. Nadie puede autotitularse, soy autor de esa canción, porque ha ido pasando de tiempo. ¿Y por qué le puso al libro Tarata en el tiempo?
porque como le digo, he ido buscando eso. ¿Qué fue Tarata? ¿Qué fue? Yo misma me preguntaba, ¿existió Tarata en la prehistoria? ¿No? Entonces fui buscando que sí existió, ¿no? Yeah. Fui buscando qué pasó en el tiempo de la emancipación y así, ¿no? Claro que ya teníamos un atisbo con la presencia del cacique Ramón Copaja, Yeah. ¿no? Y por ejemplo, hablando de caciques, hay algo importante en la historia de Tarata. Es la región que ha tenido 2 cacicas. Así, 2 ¿no? mujeres gobernaron en este tiempo del virreinato del cacicazgo. ¿Sí? Isabel y Yapoma Minaja, y su hija Petronila y Yapoma. Minaja, Calizaya, Telles, tenían todos sus apellidos, sí. Ellas 2, las cacicas, las llamadas las capulinas, caplinas, y por eso el autor Rómulo Cuño Vidal afirma de que la degeneración de eso, de los bofedales de la Capulina, porque de ahí sacaban agua hacia el río Caplina, dio origen al mismo nombre del río Caplina. Vea, ahí nomás un detalle importante que a mí me llamó la atención y me llenó de gozo. Sí. Me ha hecho acordar usted un poco el trabajo de Freddy Gambetta, disculpe la expresión, ratón de biblioteca. Sí. Eso del ratón de biblioteca, mire, también le puedo decir que con qué gusto. Yo creo que antes de ir a la biblioteca, imitando a mi padre, que era muy lector, él tenía la costumbre de cruzar las tierras y ponerse a leer, y cuando yo apenas, creo que según me cuentan que apenas gateaba, lo imitaba al papá, agarraba cualquier papel y cruzaba las piernas. Ese hábito me quedó, ese ejemplo me quedó en toda mi vida estudiantil. A veces yo prefería irme, en vez de recreo, corriendo subir a la biblioteca. Cogí el libro, al día siguiente volví a cogerlo y en ese plan. Eso lo he hecho, fíjese, ya después como profesora, porque bien sabemos que profesores en secundaria tenemos horas al comienzo, a veces al final, y el centro está libre. Entonces corrí a la biblioteca. Por ejemplo, tanto me acuerdo de la señora Laura Camacho, bibliotecaria del Bolognesi, y otra señorita del FAS, la señorita Isidora Mamani. También estuvo ahí a cargo la señora Vargas, Irma Vargas. Ellas me conocían ya que era el ratón de biblioteca, tenía que estar ahí. Sí. Y ya cuando fui cesante, no sé si usted escuchó una entrevista que le hizo mi director, el señor Rondinel, al señor Altuve aquí en la radio en esta semana, y me encantó cuando habló de la historia. Es un tipo que le gusta mucho la historia, y me encantó cuando en la parte que dijo, Tacna es una de las ciudades privilegiadas porque tiene muchos historiadores, son ricos buscando material de historia, y hay que conocer la historia, mi querida dama. Claro. Sí, mire, yo tengo eso bien presente, eso, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Claro. Hay que conocer para amar y sentirse orgulloso del lugar donde uno ha nacido. Yo donde he ido, siempre he dicho, yo he nacido en Tarata, departamento de Talma, pero mi lugar de nacimiento, Tarata. Y siempre lo llevo así, con ese calor, con esa ternura de hija. Así es. Y es mi afán, por eso digo, dar a conocer. Le agradezco la gentileza que ha tenido con Radio 1. Apenas lea el libro, la invitaremos para desarrollar más el tema, señora Zenobia Aida Claros Ticona. Y para terminar la entrevista, por favor, reitéreme 2 cosas. La primera, reitéreme la hora de la presentación de la obra, dónde y quiénes van a presentar el libro. Es el día jueves 29 a las 7 de la noche en el Club Unión, en el Salón Grau. Los presentadores son el que me incentivó a escribir, don Freddy Gambetta, es uno de los presentadores, y también alguien que fue testigo de mis curiosidades bibliotecológicas, el abogado, docente, Efraín Choque Alanoc. Otro ratón de biblioteca. Sí,
Otro ratón de Sí, biblioteca. claro, claro. Dije, alguien, esas personas van a comprender el esfuerzo, lo que significa llegar a producir una obra sin pensarlo, solo siguiendo una curiosidad, porque ese fue mi devenir. Ir Ya. curioseando, y cuando encontré que el material ya era suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no? Que ellos me decían, ¿no? La señora Laura, que trabaja en el archivo también, señora, no sea egoísta, tanto investiga usted, eso tiene que escribirlo, tiene que publicarlo. Y bueno, gracias a esos impulsos, a esos empujes, es que me encuentro con estas experiencias tan nuevas, inesperadas para mí. Perfecto. Por eso es que me da un gusto que usted me entreviste y que su digna audiencia pueda también Es Radio 1. oír mis inquietudes. Es Radio 1 el sonido de la patria. Y donde está la historia de Tacna tenemos que estar Radio 1 presente. Claro, Y el segundo sí. punto, y para despedir y terminar la entrevista, aquí algo que caracteriza a ustedes, los hermanos de Tarata. Un homenaje a nuestra tierra Tarata, al estilo del Club Juvenil Unión Tarata. Gracias, señora Aida, por la entrevista. Casi me ha hecho lagrimear, señor Conejo. Sí. No era mi intención. Gracias. No era mi intención. Gracias. Muy buenas tardes, que sigan sus éxitos. Al contrario, gracias a usted.